y ya para comenzar yo le voy a dar el paso. Listo. Entonces, ya probamos. Hay video, audio. Usted me informa, por favor. Sí, doctor, no se preocupe. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos la ponencia Sexualidad en la Salud Pública. Tenemos como ponente al doctor Daniel Aspilcueta Go, que es médico en salud pública, con maestría en salud pública además y mención en salud reproductiva. Tiene un amplio grado de experiencia en este rubro. También es autor de diversas publicaciones y miembro de diversas sociedades científicas, como la Sociedad de la Contracepción, Sociedad de Climaterio, Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, APSES. Y también antes de la Sociedad Peruana de Sexología. Y actualmente es equipo técnico de Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Entonces, justo como aparece en pantalla de SARE MINSA. Entonces, doctor, muchas gracias por estar aquí presente. Ya están, los alumnos han ingresado. También estamos transmitiendo la ponencia. Y agradecerle por su presencia y la palabra es suya, puede comenzar. Muchas gracias. Ya, activé mi micrófono. Ahora sí, doctor, lo escuchamos y lo vemos. Sí. Tenía un problema con mi micrófono y aquí está la presentación. ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve bien. Muy bien, gracias, buenas tardes, un saludo a los estudiantes de medicina de la Universidad Cayetano Heredia y a los organizadores de esta actividad académica. Bien, me han pedido que le hable por el Día Mundial de la Salud Sexual sobre temas de sexualidad, género y salud pública. Es un paquete bastante amplio del cual yo tengo algo de experiencia, vengo trabajando en estos temas hace muchas décadas. Y por supuesto tiene una evolución y todo, pero lo que quiero mostrar es un poco ciertas definiciones, ciertos aspectos generales y su impacto en la salud pública y en la salud en general y en la medicina en particular. Bien, en primer lugar, ¿qué entendemos por sexo?
Por supuesto, el diccionario es muy claro. Sexo son las características biológicas que definen, en este caso, a los seres humanos de hombres, de mujeres o de machos o de hembras. Por supuesto que es muy simplón esta mirada de sexo macho, sexo hembra, hombre o mujer. Por supuesto que es mucho más complejo, es un conjunto de características biológicas. Podría decirlo en términos muy simples, XX, XY. Sin embargo, ustedes saben que en genética hay XXX, XY y X0 también. Hay trisomías, hay mosaicismos, no voy a entrar a genética, pero como pueden ver, no es tan simple blanco y negro, hay grises, hay situaciones diferentes. El síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, a lo que quieran entrar, pueden ir mirándolo y pueden ver que no es tan 100% puro o químicamente puro este tema. Bueno, este conjunto de características biológicas no son excluyentes entre sí, porque hay personas que poseen características de ambos conjuntos. Pero de todas maneras nos diferenciamos como hombres o como mujeres. Sería algo así como binarios, ceros y unos, blanco o negro. Pero muchas veces, en nuestro idioma general, sexo significa actividad sexual. Ya tuviste sexo, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, para estos fines vamos a tener que hablar de sexualidad, salud sexual, y que esto también tendríamos que analizar. ¿Qué es salud sexual? Que es el punto que nos convoca. Es un estado de bienestar. Esto es una definición de la OMS. Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Pero además no solo es la ausencia de enfermedades, disfunciones o incapacidad. La salud sexual significa un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y de las relaciones entre los sexos, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coacción, libres de discriminación y libres de violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, tenemos que reconocer que existen derechos sexuales de todas las personas que deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Como pueden ver, no es tan simple el tema. ¿Qué es la sexualidad? Por supuesto, para entender y ejercer la salud sexual, tenemos que considerar la sexualidad en un amplio sentido, como un elemento subyacente de importantes comportamientos y resultados en relación a lo que llamaríamos salud sexual. Por ejemplo, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, desde que nacemos, perdónenme, hasta antes de nacer. Se hace el baby shower y ya regalan rosado o celeste. Hay colores sexuales. Y si hay dudas, amarillo. Entonces, está presente desde antes de que nazcamos, antes de nacer, a lo largo de nuestra vida. Abarca el sexo, macho o hembra, varón o mujer, pero también las identidades de género, los papeles o roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Todo esto es una vivencia y se expresa a través de pensamientos, es algo muy interno, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles, relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no todo se va a dar o se va a vivenciar al mismo tiempo y siempre. Cada edad, cada momento, cada circunstancia puede tener una expresión de esa sexualidad. Por supuesto, esto que llamamos sexualidad no es puro de mi persona, sino está interrelacionado con una serie de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, espirituales. Esto no es siempre
no fue en la colonia, había las tapadas. Esto no fue en todo el Perú, el mundo andino, el mundo aymara, el mundo quechua, el mundo de las comunidades nativas selváticas, el mundo de los que vinieron a colonizarnos, el mundo de los afrodescendientes que llegaron como esclavos, el mundo de los asiáticos, ya sean chinos o japoneses que llegaron como inmigrantes. Cada uno traía su carga de todo, incluyendo su manera de ser sexualizados, para que vean que el tema no es estático, es dinámico y cambia a través del tiempo. No es lo mismo antes de Cristo, no es lo mismo en la Edad de Piedra, no es lo mismo en la Edad Media, no será lo mismo en la colonia, ni será lo mismo a principios de la República, ni a principios del siglo XX, ni a principios del siglo XXI, ni ahora en 2022. Bien, pero para poder entendernos y para poder trabajar hay que también reconocer que las personas tienen derechos sexuales. Entonces, la salud sexual no se va a alcanzar ni mantener sin el respeto, sin la protección de algunos derechos humanos. Desde los derechos humanos vienen los derechos sexuales. Los derechos sexuales es una contribución a un diálogo constante sobre derechos humanos con relación a la salud sexual. Los derechos sexuales constituyen la aplicación de estos derechos humanos en la sexualidad, en la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de una salud sexual con un respeto a los derechos de los demás. No es que yo impongo, también tengo que respetar a los demás dentro de un marco de protección frente a la discriminación. Protegemos al vulnerable y evitamos que discriminen por ser diferentes. La satisfacción de la salud sexual está ligada, unida a que se respeten, se protejan y se cumplan en el amplio sentido los derechos humanos. Por supuesto, estos derechos sexuales abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en documentos internacionales y regionales, y hay un consenso también en las legislaciones nacionales, y esto incluye la legislación peruana. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales para poder tener la salud sexual? Uno es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Puedo ser grande, chico, gordo, flaco, más claro, menos claro, mirar diferente la vida, pero tenemos derecho a que nos miren con igualdad y que no nos discriminen por ser diferentes. Es más, nadie es igual a otro. El derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la privacidad. Mi vida es mi vida. No tiene por qué ser público. Los derechos, por supuesto, a alcanzar el máximo nivel de salud, incluyendo la salud sexual. Y por supuesto también el derecho a la seguridad social, el derecho al matrimonio, a la unión, a formar una familia, siempre y cuando haya un libre y completo consentimiento de la pareja, a la igualdad dentro del matrimonio, y en el momento que éste se disuelva también haya respeto e igualdad. El derecho a decidir el número de hijos que se desean tener, el momento que desean tener, el intervalo de ellos. El derecho a tener información y educación en el campo de la sexualidad y todo lo vinculado. El derecho a tener libertad de opinión y de expresión. El derecho a reparación efectiva, o sea, una indemnización en caso de violación de los derechos fundamentales. Por supuesto, para lograr esto de una manera amplia, de una manera responsable, se necesita que todos nosotros respetemos los derechos de los demás. Sería algo así como ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si somos cristianos, y creo que todas las religiones tendrían una mirada desde esa perspectiva. Bien, con esta introducción vamos entrando más a elementos conceptuales de la salud sexual. Necesitamos tener una mirada holística, una mirada amplia,
una mirada positiva. ¿Por qué? Porque la salud sexual busca el bienestar y no solamente la ausencia de enfermedad. O sea, el hecho que no te vea enfermo no significa que te sientas bien. La salud sexual implica respeto, seguridad, libertad frente a la discriminación y a la violencia. Por supuesto, también depende de gozar, acceder a determinados derechos humanos. La salud sexual también concierne y es pertinente a todo el ciclo vital de las personas. Niños, jóvenes, adultos mayores también. No solo tiene que ver con la edad de la fecundidad, es todo el ciclo vital de una persona. Por supuesto que también en la salud sexual se va a manifestar en diferentes formas de ver la sexualidad y en formas diferentes de expresar la sexualidad. Tenemos que tolerar y aceptar la diversidad. Pero también la sexualidad va a estar y está influenciada por muchas normas, funciones, expectativas, dinámicas de poder relacionadas con el género. Y hablaremos más de género, pero el género, que son los roles sexuales, van a influir activamente en la salud sexual. Y por supuesto, tenemos que entender que existen diversos contextos sociales, económicos, políticos, que van a influenciar en lo que es la salud sexual. Debemos reconocer que la sexualidad es una parte del ser humano, es inherente al ser humano, pero también las personas buscan amor, afecto, intimidad sexual, porque esto representa un importante papel en relaciones saludables que deben contribuir al bienestar personal. O sea, no podemos pensar en amor, afecto, intimidad que a uno beneficie y al otro lo perjudique, o a la otra la perjudique. Definitivamente eso no buscaría el bienestar de ambos. No podría haber amor con deseo de mal para la otra persona. Existen trastornos que van a afectar la capacidad de hombres y de las mujeres a tener esa vida sexual activa y a disfrutar de ello. Por ejemplo, el miedo a un embarazo que no desean. Tienen relaciones deseadas, pero a la vez tienen temor a que quede embarazada. Eso no ayuda a la salud. Preocupaciones sobre la infertilidad, también. ¿Soy fértil o no soy fértil? O hay consecuencias de patologías que le afectan a la persona y afectan su fertilidad. Las infecciones de transmisión sexual están muy de moda. Hoy día podemos hablar del VIH-Sida, podemos hablar de la sífilis, podemos hablar de la gonorrea, hasta la viruela del mono, que no es una ITS, pero tiene que ver con la intimidad y sexualidad. También en las personas de más edad cada vez hay más enfermedades crónicas, como cardiopatías, como cáncer, como enfermedades metabólicas, como la diabetes, y eso afecta la sexualidad tanto a nivel del deseo como a nivel del desempeño. También existen terapias, medicamentos que afectan el deseo sexual o el rendimiento de la sexualidad. Por lo tanto, esa sexualidad no solo está interactuando con lo social, sino también con aspectos de temores y aspectos de la medicina. ¿Cómo podemos definir la salud sexual? Como un estado de bienestar mental y social en relación a la sexualidad y no la mera ausencia de enfermedades, disfunciones o dolencias. También debemos reconocer que se requiere una actitud positiva, respetuosa, enfocada a la sexualidad y a las relaciones sexuales como la posibilidad, y esto es importante, de tener placer, experiencias seguras, libres de coerción, de discriminación y de violencia. Entonces, y acá viene con el choque con más de alguien con que el placer es intrínsecamente malo, pero también la libertad, que no haya coacción, que no haya discriminación, que no haya violencia, es muy importante en la salud. Para una adecuada salud sexual tenemos que reconocer y alcanzar el máximo nivel de los derechos sexuales de cada una de las personas.
Para lograr esto, tenemos que buscar el desarrollo de las capacidades que permita una vida sexual placentera, segura, pero también con responsabilidad. No se limita, cuando hablamos de salud sexual, a evitar el embarazo, evitar el ITS, VIH. Usa tu condón, ya no vas a tener una ITS y solamente eso es salud sexual. No. También lo tenemos que orientarlo a disfrutar la vida y las relaciones interpersonales. Y por supuesto, esta mirada holística de la sexualidad debe integrar lo físico, lo emocional, lo social entre las personas por medios que nos enriquezcan, que nos den una parte positiva, que favorezcan el amor, la comunicación, la responsabilidad e igualdad de oportunidades entre hombres y entre mujeres. Por supuesto, como parte de la salud sexual, es importante reconocer el derecho a estar informados y el derecho a que esto nos dé placer y no dolor ni sufrimiento. Un autor rubio, mexicano, para entender todo esto, creó un concepto que se llaman los olones, que serían elementos o subsistemas de la sexualidad. Y él dice que hay 4 subsistemas para poderlo mirar desde la antropología, sociología, psicología y biología, que esos subsistemas están interactuando. Y este balance de esta interacción de 4 potencialidades humanas nos debe dar un concepto de sexualidad más amplio, balanceado y saludable. Y estos olones o subsistemas es la reproductividad, género, erotismo y una vinculación afectiva. Estos conceptos tienen una aplicabilidad vertical, se manifiestan desde todos aspectos y por supuesto la sexualidad es una construcción en nuestra mente, en nuestro interior, a partir de una experiencia que tiene, por supuesto, una naturaleza biológica, pero no está sola y ausente, está interactuando con nuestro alrededor. Por eso que tiene género, erotismo, vinculación afectiva y la capacidad reproductiva. Entonces, la reproductividad es la capacidad de reproducirnos, de tener hijos. Género son ideas, actitudes, valores, suposiciones, emociones, una construcción mental como una expresión de nuestro sexo, ser masculino o ser femenina, en medio del entorno en que vivimos. No es lo mismo hacerlo en el distrito de Lima, hacerlo en un lugar de la selva, hacerlo en una comunidad nativa, hacerlo en una isla sobre el lago Titicaca. Todo es Perú, pero no es lo mismo. Género. El otro es la vinculación afectiva interpersonal, la capacidad que tenemos los humanos de formar lazos a través de sentimientos con otras personas. Y por supuesto, el erotismo se expresa en los adultos y se puede identificar como una parte de la actividad sexual. Entonces, todo eso lo vamos a integrar para poder lograr en un balance satisfacer lo que podrá ser o debería ser una vida sexual plena y saludable. La reproductividad es la capacidad de poder concebir o ser concebida, en el caso de la mujer, con una pareja y esta concepción debería ser planeada para lograr satisfactoriamente ser padre o madre, ser fruto del deseo, de nuestras capacidades y no del azar, de la suerte o mala suerte. El segundo componente género, hay factores sociales, hay aspectos biológicos, nuestros órganos masculino femenino, tienen roles predeterminados por la sociedad. Estos conceptos de género han ido variando a través del tiempo y la cultura. Por ejemplo, si lloran los hombres, son débiles, o las mujeres no deben votar, o los hombres juegan con juguetes, los varones juegan con juguetes, carritos o violencia, juegan a la guerra, las mujeres no, juegan con muñecas, juegan a la comidita y cosas por el estilo. Esos son estereotipos con relación a roles de género.
El erotismo sería el tercer componente, es la capacidad de dar y recibir excitación sexual y recibir placer y dar placer. Conocimiento del proceso de la excitación de la pareja. Por supuesto, basados en un respeto mutuo. El uso de diversos elementos que pueden favorecer el erotismo de esta pareja y, por supuesto, contribuirían a una estimulación de los sentidos, de lo sensorial. Un cuarto componente sería el vínculo afectivo. Por supuesto, necesitamos primero desarrollar empatía, ponerme en los zapatos del otro, de la otra persona, la capacidad de relaciones sanas a nivel emocional con la pareja, no tóxicas, relaciones sanas, relaciones profundas y estables, sería mucho mejor, habilidades sociales que deben contribuir al conocimiento y al crecimiento personal. Ambos se benefician de esta relación de pareja, basado en un vínculo afectivo, de afectos, de cariño, pero radicados en un respeto mutuo. Género, entrando con más profundidad al tema, se refiere a una serie de atributos sociales y oportunidades de lo que significa ser hombre y ser mujer. Las relaciones también con niños y niñas, entre niños y niñas, entre hombres y entre mujeres. Atributos que son aprendidos, son específicos a algún contexto. Por ejemplo, lavar, planchar, cambiar pañales, ¿es masculino o femenino? Puede ser ambos. Lo hacen más mujer, más hombre, menos hombre. ¿Qué significa la masculinidad en todo esto? El género implica lo que se espera, se permite y se valora en una mujer y un hombre en un contexto determinado. Por ejemplo, si estamos en un grupo de la selva, un grupo nativo selvático, la capacidad de cazar, la capacidad de pescar, podría ser un atributo sexual muy importante. Eso es algo irrelevante en las ciudades urbanas. Que yo use bien una flecha, una cerbatana, un elemento que me permita pescar, es muy poco relevante como macho o como hembra. Entonces, esto significa un contexto en un momento histórico, en un momento geográfico, en un momento de nuestra sociedad. También es un conjunto de prácticas, creencias, representaciones, prescripciones. La ropa, por ejemplo. Ustedes preguntaría si usar una falda es solo exclusivo de las mujeres. Y les diría que yo tuve una experiencia muy interesante en un metro en Londres cuando veo hombres muy bonitos, barbados, vestidos con unas lindas faldas escocesas. Iban a una reunión con su traje de su clan escocés. Me chocó un momento ver hombres muy, muy tranquilos y nadie miraba raro y eran de usanza escocesa con todos sus atributos. Entonces, uno, bajo mi cultura, sería poco aceptable hombres con falda, pero en Reino Unido, en particular en los escoceses, y ustedes lo han visto ahora en el velatorio de la reina Isabel, escoceses tocando la gaita y con falda, y nadie se va a sorprender de ello. Entonces, como la ropa en un contexto tiene un significado, en otro contexto puede tener otro. Entonces, en lo cultural no solo es una división del trabajo, esto es trabajo de hombres y trabajo de mujeres, sino prácticas rituales, ejercicio del poder. Y eso lo hemos tenido. Antes las mujeres no votaban, es un tema del hombre. El hombre es la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, toma todas las decisiones. Eso cambió, pero cambió después de muchas luchas. Hay aspectos morales, hay aspectos psicológicos, hay aspectos afectivos en todo esto y marcan nuestra percepción de los diferentes aspectos, de lo más cotidiano a lo más formal. Género tiene 3 elementos básicos. La asignación de género, cuando usted nace, de acuerdo a los genitales, le dicen macho o hembra. Inclusive lo registran en el nacimiento y es complicado cambiarlo. Si hubo un error, estados intersexuales, parecía una cosa y era otra, porque vendría la identidad sexual genética, XXY, o un estado diferente, que es muy raro, pero lo hay. El otro es la identidad de género. ¿Cómo me identifico? Es un esquema ideo-afectivo
mucho más primario, consciente e inconsciente. Pertenezco a un sexo, pertenezco a ese grupo, las mujeres o los hombres. Se establece más o menos a la misma edad en el cual adquirimos mucho más entendimiento, lenguaje, y nos van dando claramente diferencia de la anatomía entre los sexos. Y el otro categoría es rol de género. Son un conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones, expectativas acerca de cómo me debo comportar de una manera apropiada, de una manera socialmente aceptable, de acuerdo al sexo que tengo. Y vendría el concepto de hombres afeminados o mujeres machonas, porque son más toscas, porque los hombres son más sensibles, son más femeninos, entre comillas, tienen ciertos modales, una manera de que se peinan, una manera que se agarran el pelo. Mira, 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 mira. Entonces, nos estamos dando la asignación, la identidad y el rol desde muy pequeños. Y eso es un elemento que nos va marcando. El sexo, también el género, nos va a dar inequidad sanitaria. Si vamos a la salud, por ejemplo, acá vamos a salir de una gran epidemia, pandemia terrible, que estamos ya, todo indica al final. Y el Perú, qué horror, más de 212.000 muertos. Sin embargo, no todos se murieron igual. El virus discriminó, o los sistemas de salud discriminaron. Hubo un conjunto de elementos que marcaron diferencias. Fallecieron casi 2/3 más de hombres, 63-64% de hombres y 36-37% de mujeres. Es una enorme diferencia. Hay diferencias de edad, diferencias que tienen que ver con otras comorbilidades, pero el ser hombre y ser mujer para el virus, el SARS-CoV-2, implicó diferencias en la respuesta inmune y la respuesta del sistema de salud en la atención correspondiente. Pero también la esperanza de vida. Las mujeres viven más tiempo que los hombres. Nos llevan por lo menos 4.4 años más de vida a la mujer, o el hombre vive 4.4 años menos que las mujeres. También los hombres tienen una mayor carga de enfermedad y de daño ajustado por discapacidad a las mujeres. Sufren más diabetes, hipertensión, de estrés, porque tuvieron que exponerse. ¿Y qué le digo a los jóvenes varones? Si ustedes miran las causas de muerte entre los 15 y 25 años, mueren mucho más los hombres, porque practican deporte de riesgo, conductas de riesgo, violencia, no mueren acuchillados, baleados, las mujeres no se meten. Entonces, la actitud de riesgo de los hombres jóvenes le está costando mucho más la vida que las mujeres. Y así, la exposición al tabaco, al alcohol, el alcoholismo es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces, todo eso genera carga de enfermedad, ¿no? Y por supuesto, también hay otras enfermedades más femeninas, la osteoporosis y otras causas más. O sea, lo que les quiero contar, cómo el género influye en la salud y el bienestar. Existe una serie de determinantes de la salud con relación a género y están interactuando lo biológico, lo social, lo estructural. También las conductas de la salud en función al género, la respuesta del sistema de salud en función al género. Vamos a hablar puedo hablar largo, pero no hay tiempo. Quiero mostrarles para que reflexionen. Muerte materna, las niñas más pobres, de niveles socioeconómicos más bajos, tienen menos autonomía, no terminan su educación, empiezan a tener hijos más tempranos, el embarazo adolescente es un fenómeno rural y de pobreza, y por supuesto, menos acceso a los recursos, menos dinero, se enferman, se complican y se mueren. La muerte materna afecta mucho más a estos grupos.
tiene que ver con la falta de recursos económicos, retraso en llegar a un centro de salud, retraso en que la atiendan adecuadamente y resuelvan el problema en un establecimiento de capacidad resolutiva adecuada. Y eso hace que las mujeres mueran por complicaciones del embarazo, parto, puerperio, por causa directa o indirecta. Punto. Los hombres, obviamente, no nos embarazamos, menos vamos a morir por complicaciones del parto o puerperio. Podemos tener la epidemia del VIH, SIDA, la tuberculosis, paludismo o enfermedades tropicales. Y eso en general afecta más a los varones. ¿Por qué? Porque el hombre sale a trabajar a espacios abiertos y tiene más riesgo de exposición a un mosquito, si la enfermedad se transmite por mosquitos, o interactuar con personas que lo contagien. También, en algunos lugares, las mujeres van a buscar el agua, van con un recipiente a buscar el agua, están en el campo abierto, están expuestos al sol, a la picadura de insectos u otros animales ponzoñosos, que también le dan riesgos diferentes. También tiene que ver, por ejemplo, los horarios de los hombres. Los hombres salen a trabajar y si se sienten mal, difícilmente pueden ser atendidos en los horarios que los establecimientos de salud atienden. Atienden en la mañana hasta cierta hora de la tarde. Muchos hombres muy temprano salen a trabajar y regresan tarde. Podrían ir al servicio de salud de noche. No atendemos, solo emergencias. ¿Qué demoras en que ese dolor precordial o esa molestia en ser diagnosticada y ser manejada a tiempo? Por supuesto, también los hombres van a ir más difícilmente a un laboratorio a sacar una prueba de VIH-Sida, una prueba de glicemia o de infección, o una placa de tórax que podría ayudar a un diagnóstico temprano y darle tratamiento antibiótico o tratamiento antirretroviral o tratamiento de otro tipo para que no se complique y no sufra daño. Ejemplos. Este es un artículo que me pareció interesante del 2020 de Scientific American, una revista en inglés, pero abierta, la pueden encontrar en internet. Hay una edición especial, todo un número especial dedicado a la mujer. Y en una página, en un artículo dice, oiga doctor, las mujeres no son hombres. Las mujeres no se enferman igual que los varones. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que hay un montón de cánceres que afectan mucho más a la mujer. El cáncer de pulmón podría ser, afecta más a los fumadores. ¿Quiénes fumarán más, las mujeres o los hombres? ¿No? La mujer y cáncer de colon, ni qué decir cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, con relación al papilomavirus. Los hombres y cáncer de estómago, cáncer de próstata. Las mujeres y osteoporosis afectan mucho más a las mujeres y por supuesto a las mujeres más pobres. Existen diferencias entre hombres y mujeres, osteoporosis, osteopenia. Enfermedades autoinmunes afectan algunas mucho más a las mujeres que a los hombres. Esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, afecta más a las mujeres que a los hombres. El Alzheimer afecta más a las mujeres que a los hombres. Enfermedades mentales. Entonces hay una serie de patologías donde hay diferencias. Pero estas no solo por ser mujer, puede ser por acceso a los recursos, por todo el tema de prevención, diagnóstico temprano o sistema de salud más eficiente que otros. Lo dejo para una revisión y discusión, para que vean cuán amplio es el tema de género, salud, enfermedad, sobrevida, daño, cada enfermedad. Repetir que el tema de la sexualidad es una construcción social, multidimensional y dinámica, que tiene que ver con género y relaciones de poder. Y por supuesto, estos son valores que se van a dar en cada sociedad. Nos imponen un marco de referencia y por supuesto deja a las mujeres y a los hombres mal preparados para tener relaciones mutuamente satisfactorias. Por ejemplo, se le dice que la mujer tiene que ser pasiva en la relación sexual, no puede reclamar que no siente bien. Hombres que tienen eyaculación precoz, por ejemplo, tienen problemas de erección, disfunción eréctil, y si la mujer le reclama, oye, no funcionas bien, no me satisfaces, puede ser víctima de maltratos, hasta de violencia,
¿Por qué? Porque tú eres una mujer, una P, porque quieres placer. Yo sí tengo derechos, tú no tienes derecho. Eso ni es amoroso, ni es justo, y nos impone roles. Por supuesto, también en muchas sociedades la mujer no escoge a la pareja, le imponen desde niños el matrimonio infantil, el matrimonio forzado, y por supuesto la puede llevar también a un embarazo no deseado, a situaciones de riesgo, de infecciones, de violencia y de no respeto a su vida sexual. También para los hombres representan que tienen que ser conquistadores, tienen que probar su masculinidad conquistando. Y por supuesto están preocupados del desempeño sexual. Y, y por supuesto, el placer sexual de la mujer es una prueba del desempeño masculino, si él se la puede o no se la puede. Los roles son socialmente prescritos, demandan un hombre dominante, que no siempre los hombres quieren ser dominantes, y si no actúan como machos, como agresivos, como dominantes, son poco hombres, por lo tanto, serían homosexuales. Y además aparece la homofobia como una parte integral de la construcción social de la sexualidad, que conduce a patrones de conducta como probar tu masculinidad como inicio sexual temprano, en condiciones de riesgo, una trabajadora sexual, inclusive abuso sexual, y actividad coercitiva y abusiva, porque él tiene que demostrar su masculinidad, ser macho. Y desde una perspectiva, la homofobia es destructiva para el hombre y para la mujer, ya sean homosexuales o ya sean heterosexuales. No es beneficiosa, no es saludable. Estos roles de género de hombres y de mujeres se refuerzan mutuamente y tienen consecuencias negativas. También la mujer tiene que demostrar ser mujer, ser dama, y aceptar al hombre que la quiere seducir, o que ella tiene otras preocupaciones. Y si es un adolescente, quiere estudiar, desarrollarse, ganar plata, y no le imponen, no, tú tienes que tener pareja y pronto casarte, pronto unirte, o en medio de todo esto, responder a la prueba del amor, responder a la sexualidad bajo alcohol y drogas, y pasa de todo. Y por supuesto, es sometida a riesgos de enfermedades, descuido en la salud, y en el caso de los adolescentes, una atención prenatal tardía, pueden ser víctimas de abuso y de violencia, prácticas dañinas, como relaciones sexuales obligadas. Si no tienes relaciones, te abandona la pareja. Si te abandona la pareja, estás desatendida, estás no protegida. Y por supuesto, también todo ello puede haber ITS, VIH, SIDA. ¿Qué entendemos por ese estado de salud sexual? Ese estado de bienestar físico, ese estado de bienestar emocional y también un enfoque positivo y respetuoso a la sexualidad. Esto impacta en la salud pública. ¿Pero qué es la salud pública? ¿Qué definimos por la salud pública? No es fácil definirlo. Winslow, hace casi un siglo, dijo que es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, de prolongar la vida, de fomentar la salud y la eficiencia física y mental. ¿Cómo logramos esto? Mediante un esfuerzo organizado de la comunidad o con la comunidad, a lograr un buen saneamiento del medio ambiente, control de las enfermedades que se contagian, las transmisibles, con educación sanitaria, con la organización de los servicios de salud, sean médicos, enfermería u otros, el desarrollo de mecanismos sociales que garanticen el gozo el derecho a la salud. Pero, por ejemplo, en medio de eso, ¿cómo percibimos a la mujer y su rol en la sociedad? La mujer en el mundo urbano, en el mundo rural, en el mundo andino, en la selva, ¿es igual que el hombre? ¿La miramos igual? ¿Las actividades femeninas son valoradas? ¿Cómo es su inicio sexual en esas adolescentes? ¿Cuál es el valor de la mujer en la sociedad? ¿Qué es lo más importante de la mujer en la sociedad? ¿Qué es lo máximo, lo mejor que le puede pasar? Algunos dicen tener un hijo, otros dicen pensar, ser inteligentes. Porque si tener un hijo es lo máximo que le puede pasar a una mujer, ser fértil,
entonces el principal órgano sería el útero. O tú dirás, no, el principal órgano de la mujer es el cerebro, el pensar, el decidir, el ser autónoma, el desarrollarse. Lo dejo para discusión. Hay enfoques novedosos de la mujer y los servicios de salud y el desarrollo social. Podemos mirar a la mujer como madre, y ahí sale la salud materna. Nos preocupa su morbilidad, mortalidad, el recién nacido es madre. La podemos mirar como persona, como individuo. Nos preocuparía su situación social, su nivel educativo, qué oportunidades tiene en lo económico, en el desarrollo, la toma de decisiones y una mirada más amplia, la salud reproductiva, la salud sexual y salud. Otra mirada sería como parte de la familia. Ahí nos preocuparía más a nivel micro, la salud infantil, la educación infantil, la finanza del hogar, el bienestar familiar. Y otro es una mirada como ciudadana, como un ser social, como una contribución en nuestra sociedad. Ahí miramos el desarrollo a nivel macro, crecimiento, productividad, equidad, carga de enfermedad, sistemas de salud. Miren cómo esto cambia. Y esto implica los servicios de salud alrededor. Por otro lado, tenemos que pensar en la masculinidad o masculinidades. Por supuesto, no hay un tipo de ser hombre en forma estática. La masculinidad, se considera que no hay una estructura básica. Hablamos de masculinidades. Es transcultural, es sumamente extendida, pero no es universal. No existe una sola masculinidad, sino una diversidad de lo que significa ser hombre, ser macho. La masculinidad no es una esencia, es una ideología que justifica la dominación de los hombres. La masculinidad se aprende, se construye, por lo tanto, también se puede modificar, se puede cambiar. Por supuesto, se comunica que hay muchas definiciones socialmente construidas del ser hombre que estas pueden cambiar con el paso del tiempo y dar lugar a otro. Por ejemplo, en los tiempos de Colón, los barcos iban llenos de hombres a conquistar nuevos mundos. Era un tema masculino, ser marino, ser pirata. Si ustedes ven, piratas en el Caribe eran básicamente masculinos y las mujeres poco más disfrazadas de hombres. El término se relaciona con las nociones e ideales percibidos de cómo debería ser o cómo se espera que se comporten o sean los hombres en un determinado contexto, que es ser macho, ser fuerte. Entonces, más de uno dice, hay que abrir una chapa, hay que abrir un frasco, algo, ya tú eres más fuerte, eres hombre. Esa es una conducta masculina, una tarea varonil. Por supuesto, cada vez se cuestionan qué es lo varonil, qué es exclusivamente masculino, qué no lo es. Cocinar, lavar, planchar, ser costurero, modisto, qué profesión es exclusivamente masculina. Pero todo esto es histórico y por supuesto implica una elaboración, una reelaboración de un proceso que es político, histórico, social y que afecta un balance de intereses de la sociedad y va en una dirección hacia el cambio social o no cambio social. ¿Por qué buscamos que el hombre participe activamente en la sexualidad, en la salud sexual y que ésta sea a la vez responsable? Por supuesto, porque el hombre tiene una corresponsabilidad en cuestiones de la salud reproductiva. Yo siempre digo, para tener un hijo requiere óvulo y espermatozoide. Nadie lo ha logrado diferente, por si acaso. Por lo tanto, hay una semilla, una célula especial que es el óvulo y una célula especial que es el espermatozoide. Pero también tenemos el tema del VIH y otras infecciones, que el rol masculino es clave. Los hombres juegan un rol dominante en mucha toma de decisiones. Como en las relaciones, el uso de los métodos de planificación familiar, la aceptación de un nuevo hijo, la crianza, educación, ciertos valores. Muchas veces también, lamentablemente, abandona a la pareja al quedar embarazada ella. Y ella dice, tengo un atraso menstrual, no me viene la regla, capaz estoy embarazada. Sí, no te preocupes, mañana vengo y nunca más lo vuelven a ver, desaparecido. Por supuesto, también puede obligar a la mujer
a situaciones de riesgo y peligro, como por ejemplo un aborto en condiciones de riesgo. Ninguna mujer va a abortar por deporte, la presiona su pareja. Algo sucede en esa relación que la mujer se ve obligada a abortar. El uso mundial de anticonceptivos se ha nivelado, ya no crece, el hombre tiene que actuar y ayudar a que esto crezca para dar la mejor protección. La violencia contra la mujer, la violencia de género, sea física, sea psicológica, sea sexual, tiene un creciente significado y todos trabajamos contra ello, y el hombre tiene un rol, por supuesto, no solo la mujer, el hombre tiene un rol que jugar. El hombre, el embarazo y la natalidad. ¿Qué nos dice un pensador, José Olavarría? Dice, la función paterna es una función de poder. Como las relaciones de género son relaciones de poder, la paternidad y su espectro vinculante conforman relaciones de poder. Por ejemplo, el hombre da el apellido, es garante de la filiación, le da un lugar social a esa persona, a ese individuo. De ahí el estigma de quien no tiene padre, que lo nombre, está en desventaja, ¿no? El no tener padre, el no tener apellido, el ser bastardo, que es una palabra horrible, te coloca en desventaja. El modelo hegemónico de la masculinidad se ordena en torno a una función paterna, su figura central, pater, es el padre, y su descripción fundamental lo llama hombre como un patriarca, el patriarca de la familia, patria, gira alrededor de la patria potestad. Hay muchas palabras que tienen que ver con padre, papá, hombre, poder. Entonces, el hombre es el responsable de la continuación de la especie, la preservación del apellido y otros valores más. Y por supuesto, en este prototipo de relación se excluye a otros hombres, porque esto es reforzado por un sistema de salud que nos orienta a la atención materno-infantil. Entonces, la mujer se embaraza, hola, el hombre no influye. No involucramos al varón ni siquiera durante la atención prenatal ni durante el parto. Inclusive la crianza del niño, del bebito, del lactante es básicamente femenino. El hombre está a un costado. Y después nos quejamos de que no colabora, porque no se siente parte, porque lo hemos marginado. Por supuesto, necesitamos educación y servicios para que esto se comporte de una manera sexualmente sana y sexualmente responsable. Para eso necesitamos información básica, acceso a recursos, para poder dar conocimiento, orientación y promoción de una vida sexual y reproductiva satisfactoria. Y reconocer que los varones tienen responsabilidad y tienen que ser parte de la solución, no parte del problema. Entender que las decisiones de las adolescentes y de los jóvenes acerca de la salud sexual influyen directamente en sus padres. Por supuesto, tenemos que empoderar a las mujeres para que ellas tomen sus propias decisiones de una manera informada, de una manera responsable, de una manera saludable. Entender que existen diferentes prácticas sexuales y formas de género que van a aumentar la eficiencia de los programas de la intervención diseñados para la reducción del embarazo no deseado, para dar servicios integrales de prevención del embarazo en general, de la prevención y tratamiento de las infecciones, ITS, tanto en adolescentes como en jóvenes de ambos sexos. Debemos conseguir programas para los adolescentes y para jóvenes activos sexualmente, pero que no necesariamente piden una vida de pareja. Y por supuesto, buscarán quererse, expresarse, satisfacerse, pero no embarazarse y por supuesto tampoco expuestos a una infección de transmisión sexual. Ahí pueden, hay infecciones de estas, la clamidia, que van a producir infertilidad posterior. Estos programas deben combinar educación, sensibilización, consejería, orientación y por supuesto van a encontrar resistencia de muchas fuerzas socioculturales, que eso está mal, que eso no debe ser, manténgalos ignorantes, que no haya educación, que no haya servicios, porque hay abstinencia sexual hasta el matrimonio. Como eso es lo justo, lo bueno y satisfactorio, la ignorancia y los no servicios solucionan ese problema.
y por supuesto no soluciona, lo empeora, en perjuicio de los más pobres. Los esfuerzos de los programas y de las intervenciones deberían estar focalizados en los más vulnerables de la población. Es ahí que tenemos que mirar a los y las adolescentes, a los jóvenes, porque no tienen necesariamente ni conocimiento, ni opciones, ni oportunidades para tener un adecuado comportamiento sexual y reproductivo tempranamente. Los factores socioculturales y la perspectiva de género van a influir en la opinión de los adolescentes y de los jóvenes acerca de esto, de la salud sexual y reproductiva, para un bienestar, para incluir una capacidad de no embarazarse si no lo desean y, por supuesto, no tener una infección de transmisión sexual. ¿Qué acciones debemos hacer? Ya entramos al terreno de salud pública, sexualidad y acciones, habilidades personales, habilidades para la comunicación y negociación de ambos, autoestima, uso del preservativo, percepción y manejo de los riesgos, pareja estable, los roles de género, la influencia de los grupos iguales o de pares, qué dicen los demás, el uso de alcohol y drogas. No es lo mismo hacer todo esto sobrio que estar borracho o drogado. La sexualidad y la medicina, por supuesto, tenemos que entender que la sexualidad va de la niñez a la edad avanzada y el amor, el afecto, la intimidad y la intimidad tienen roles en diferentes momentos, en diferentes etapas de nuestra vida. Y esta debería ser promovida con relaciones saludables. Resaltamos la importancia de la salud física, de la salud mental y de la salud espiritual. Pero también tenemos que entender que la sexualidad es parte de ello y tenemos que trabajar por relaciones saludables, la planificación de un embarazo, la prevención de enfermedades. Y por supuesto, para lograr ello debemos tener una buena información, una buena orientación, tener claridad sobre la salud sexual que necesitamos para que ello se dé de una manera satisfactoria. El Día Mundial, el Día de la Salud Sexual, nos hace recordar que la salud sexual es parte como crear espacio de ideal del cual es el mundo conectado con los demás. Es ligar a los derechos humanos como base de cada persona a su autonomía personal y corporal. El centro mismo de la salud sexual se encuentra el consentimiento, que yo diga sí o no conscientemente. Toda persona tiene derecho a decir si quiere, cuándo quiere y con quién quiere tener relaciones sexuales. Ya nos hemos dicho, afecta el temor al embarazo, las infecciones, estilos de vida, estrés, ansiedad, sexualidad, los medicamentos, las enfermedades, inclusive el paso del tiempo y la sexualidad. Los derechos, estamos con derechos, estos derechos son aceptados en el Perú, son reconocidos en el Perú y por supuesto libre de violencia, coerción. Las metas más importantes que se plantean para la región en salud sexual es promover una salud sexual, sobre todo eliminando las barreras de acceso, ofrecer educación sexual integral en todas las escuelas, a todo nivel, dar educación, capacitación y apoyo a los profesionales, sobre todo en el campo de la salud, para que entiendan que la salud sexual, desarrollar acceso a servicios integrales de la atención de la salud sexual y a la población darle todos esos servicios, promover y auspiciar investigación e evaluación en materia de sexualidad, salud sexual, como difusión del conocimiento. Y hay creado un rosetón donde en el cual hay toda una serie de aspectos y variables que lo miraremos rápidamente. Hay 6 principios
de la salud sexual, que tenemos que tenerlo claro, un enfoque holístico de la salud sexual, relación intrínseca entre la salud sexual y la salud reproductiva, respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, factores que influyen en diferentes niveles de la salud sexual. Hay una diversidad de necesidades a lo largo de la vida y diferentes poblaciones. Y tenemos que tener un enfoque positivo, respetuoso y basado en evidencia científica. No, y creo, a mí me dije, es costumbre aquí tal cosa. No. El enfoque holístico implica la definición de la salud sexual, que no solo es la ausencia de enfermedad, sino también un bienestar físico, emocional, mental y social. La relación intrínseca entre la salud sexual y la salud reproductiva es que están íntimamente relacionados. Lo sexual con lo reproductivo. Por ejemplo, yo puedo prevenir la infección de la clamidia, que es una ITS, pero a la vez la persona que tiene una infección de clamidia, hombre o mujer, puede quedar dañados parte de sus conductos de la sexualidad, y es una importante causa de infertilidad o esterilidad. Entonces también los anticonceptivos y su uso pueden afectar el placer y el goce sexual, y por lo tanto tenemos que reconocer que la salud sexual y la salud reproductiva están representadas como un principio rector de todo esto. El tema de los derechos humanos. Hay principios, hay reglas y normas internacionales en relación a los derechos humanos, al derecho a disfrutar el máximo nivel de salud, que se aplica también a la salud sexual, el derecho a tener control sobre la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, y a decidir en forma libre y en forma responsable sobre la sexualidad sin coacción y libre de violencia. Y por otro lado, los factores que influyen en los diversos niveles de la salud sexual. Tenemos un enfoque ecológico, un enfoque de intervenciones a todo nivel de nuestra vida, también a nivel de la comunidad, de la organización, las leyes, la política y otros factores estructurales. Por lo tanto, abarca ampliamente y está influida por una serie de variables. La diversidad de necesidades a lo largo de nuestra vida es un proceso dinámico, continuo, con necesidades que varían a lo largo de la vida y dependen de una compleja combinación de lo individual, del grupo, de lo cultural, de lo económico, lo geopolítico, lo jurídico. Y estos factores pueden que vulnerabilidades, ya sean temporales o duraderas, que afectan la salud y acceso a la atención. Por ejemplo, les podría decir, ser migrante. Hay una crisis en mi país, pasa en Venezuela, me obliga a salir y salgo solo o en pareja. Dejo mi familia, dejo mis amigos, dejo todo. Y sin dinero, porque hay una crisis tremenda económica, me hace vulnerable. Y esta persona joven puede ser víctima de trata de personas, víctima de abuso sexual, víctima de muchas cosas, pero no tiene fácil acceso a la salud, al diagnóstico, al tratamiento. Eso ya es una vulneración a sus derechos. Por supuesto, también tenemos un enfoque positivo, respetuoso y basado en la evidencia científica. Tenemos que tener normas de salud sexual y salud reproductiva basadas en la calidad, basadas en la evidencia científica, que se deben otorgar de una manera respetuosa y de una manera positiva. Otro elemento es mantener la privacidad y confidencialidad de una persona y darle información clara, sin coacción, fomentando que esta persona tome sus decisiones con una buena información. Y por supuesto, los que dan la información y los servicios deben ser personas capacitadas, deben ser personas competentes, que no tienen por qué estar ocultando la situación a las personas, ¿no? Entonces tenemos que apoyarlos. En relación a este rosetón tenemos la salud sexual, que ya le hemos hablado, educación, información integral, prevención de violencia, de enfermedades, de infección, reconocer la función sexual y la orientación psicosexual, la salud reproductiva, que tiene que ver con la atención prenatal, el parto, el puerperio, darle métodos anticonceptivos modernos, tratar la infertilidad, el tema del aborto en condiciones que sean seguras en el marco de la ley.
la salud sexual también hay factores socioestructurales del entorno. No vivimos en una isla, hay un entorno cultural, socioeconómico, geopolítico. Entonces hay normas culturales y sociales en torno a la sexualidad, desigualdades socioeconómicas y de género, el tema de los derechos humanos, el tema de las leyes, las políticas, reglamentos y estrategias que nos rodean. Tenemos elementos para una actitud positiva acerca de la sexualidad, conocimiento. Por favor, una persona ignorante no puede saber lo que va a pasar. Por ejemplo, jóvenes que dicen, la primera relación sexual no embaraza, porque es la primera vez. Que tiene que ver? El espermatozoide no reconoce eso ni el óvulo. Respeto. ¿Te respeto o no te respeto? ¿Me importas? No me importas. Seguridad. ¿Cuán seguro es lo que hacemos? ¿En qué condiciones lo hacemos? Comunicación. ¿Nos comunicamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿En qué circunstancias? Y también hay unos círculos de la sexualidad, pido disculpas, lo traigo del inglés para que vean, esto es salud pública internacional, estos valores tienen que ver con la sexualización. Oiga, la pornografía nos da una imagen devalorizada de la mujer y de la sexualidad, penes gigantescos, coitos que duran media hora, personas que la penetran por todas partes y entre varios, y la persona lo pasa divinamente. Son actrices, es una actuación, eso no es cierto. Entonces hay toda una serie de mensajes de acoso, de abuso, de sexualización, absolutamente equivocadas, manipulando a las personas, sobre todo a gente joven con poco conocimiento y entendimiento. Y hoy día el acceso a la pornografía es muy sencillo y muy barato. El Internet abrió más todo eso. Tenemos el tema de la sensualidad, ¿no? Que aceptarnos, disfrutarnos, responder a nuestro cuerpo, nuestra imagen corporal, nuestras fantasías, eso es una parte de la sexualidad. Otro es la intimidad, la experiencia cercanamente uno de otro, pero también nos da riesgos, vulnerabilidad, reciprocidad, la identidad sexual. No siempre el sexo biológico es el sexo mental, la identidad de género, la expresión de género, el rol de género. Entonces la identidad sexual es otro mundo. Y la salud sexual y la salud reproductiva, que tiene que ver con el coito, con la anatomía y fisiología, con los sistemas reproductivos, con las infecciones que se transmiten sexualmente, con el embarazo no deseado, con la anticoncepción, con el aborto en condiciones de riesgo. Y estas cosas pueden complicarse, pueden llevar a daño grave, hasta la muerte. Tenemos la muerte materna, como se los expliqué. Todo esto está influyendo la sexualidad, la cultura, el género, la salud pública y la vida. En resumen, concluyendo, y para que no nos cansarnos, hemos revisado definiciones de sexo, sexualidad, derechos en relación a los derechos humanos y los derechos reproductivos. Hay un conjunto de factores que van a afectar la salud sexual, el embarazo no deseado, la infertilidad, las enfermedades no transmisibles, las crónicas, la medicación, el rendimiento que podemos tener a través del tiempo o como resultado de una serie de variables. Reconocemos la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional y mental relacionado con la sexualidad y no la mera ausencia de enfermedades o dolencias o disfunciones. Requiere una actitud positiva y a la vez respetuosa. Los solones de la sexualidad se relacionan con la reproducción, género, vinculación afectiva interpersonal y el erotismo. Género se refiere a atributos sociales, a oportunidades asociadas al ser hombre o al ser mujer, relaciones entre los sexos, y atributos que implican aprendizaje social, valoración de lo que significa, y vamos observando las diferencias entre lo que significa ser femenino y masculino. Género y salud tienen una relación bien documentada en la esperanza de vida, en los diferentes riesgos, tabaco, alcohol, violencia. En la pandemia murieron más hombres que mujeres. La sexualidad es un componente de la construcción social, nos da los roles de género, las relaciones de poder, las diferentes conductas, y también la salud sexual está relacionada con cómo nos cuidamos a nosotros mismos, nuestras propias capacidades de sentir, de dar placer,
que trata de relaciones construidas a partir de la confianza y del mutuo respeto. En definitiva, la salud sexual debe estar relacionada al pleno disfrute de los derechos humanos y está basado en nuestra propia autonomía. Muchas gracias. Preguntas y pasamos a la siguiente fase de esta conferencia. Doctor, gracias por la exposición que nos acaba de brindar. Ahorita vamos a pasar a la fase de preguntas. Entonces, también les aviso a los participantes que pueden